tenemos sesiones nada más, la grabación de la mitad de la sesión, ¿no? Bueno, entonces, primero que nada, una vez más, gracias por atender a este llamado para presentarse a esta tercera sesión sincrónica, después de las otras dos en las que hemos abordado de manera consistente los contenidos de la primera y de la segunda unidad. Ahora toca en esta tercera sesión, ahora sí, entrar de lleno a los temas que tienen que ver con sobre todo con la unidad 3 de este curso, ¿no? Para hacer una rapidísima recapitulación, la primera unidad, ¿no? Como bien pudimos, como bien se pudo comentar durante la sesión y también con los contenidos proporcionados, la idea era comenzar con la globalización como un marco sociológico que habilitó, ¿no? De muchísimos cambios sociales, políticos que sustentaron o que de alguna manera dieron forma a un giro comunicativo muy amplio, ¿no? A un giro comunicativo no solamente en cuanto a los soportes, ¿no? Vemos una gran explosión de los soportes de comunicación, las capacidades humanas de comunicación a través de dispositivos. Son las décadas en las que comienzan las computadoras personales, en las que comienzan los teléfonos celulares, no como los conocíamos ahora, pero sí como una tecnología movible, más bien una tecnología móvil, que diga, una tecnología portable, además, y posteriormente se conjuntaría con la noción de estar conectada, además, o sea, de un dispositivo conectado a Internet, ¿no? Estamos hablando de de procesos de globalización que comenzaron por ahí de los 80, alrededor de finales de la década de los 80, toda la década de los 90 y por supuesto del 2000 en adelante, por lo que ya estamos hablando, claro, de una época que cada vez se va quedando un poco más atrás en el tiempo, pero que continúa o podríamos ponerlo como el punto de partida para el tipo de sociedades en las que vivimos hoy, ¿no? Fue ese gran cambio sociológico que puso las piedras y que puso las condiciones para que las sociedades contemporáneas, tal como las conocemos hoy, puedan funcionar o pudieran habilitarse en sus distintas cuestiones, ¿no? Un giro comunicativo también, como decía, no solo en los dispositivos, sino también en las capacidades comunicativas a nivel simbólico, a nivel de reproductibilidad de los productos comunicativos, a nivel de la capacidad de producir contenidos y de producir significados con ellos, además, ¿no? Y una circulación, la habilitación de canales de circulación del sentido ampliados y modificados, además, que ya no solamente tenían que ver con el sistema de medios masivos, tal como los veníamos conociendo, la televisión, el radio, el cine, por supuesto, ¿no? Sino que ahora se introducía la variable de medios digitales. Los medios digitales que hoy cada día están más permeando muchísimos campos de lo social, pero que en ese momento apenas se perfilaban o o pudieron ser perfilados como una posibilidad tecnológica para responder a las necesidades de la globalización como proceso económico, social y político, ¿no? En la segunda unidad, me gusta decir que nos metemos a la máquina, ¿no? En la segunda unidad, nos preguntamos, ¿qué tienen de nuevo los nuevos medios? De entrada, ¿cuáles son los nuevos medios? ¿A qué le podemos llamar un nuevo medio? Y además nos metimos en la problematización de si era posible todavía denominarles nuevos medios a medios con los que llevamos conviviendo por lo menos 30 años en su forma actual, ¿no? Incluso más si pensamos en el Internet como tecnología de redes. Estamos hablando de una tecnología que lleva entre nosotros 50 años, ¿no? Eh, ¿Cuál es la discusión entonces ahí con los nuevos medios? ¿Se siguen llamando nuevos medios? ¿Por qué pareciera que el Internet siempre es una nueva tecnología? ¿Por qué pareciera que el Internet es siempre nuevo? ¿Por qué pareciera que el futuro está en Internet cuando el Internet es un medio relativamente viejo? ¿No? Ya es un medio viejo, Internet, en términos temporales por lo menos. Ya es un término grande, ya es un medio grande por lo menos, ¿no? Entonces, en esa segunda unidad exploramos cuáles eran realmente los lenguajes de la máquina, ¿no? La replicabilidad, la decodificación, la digitalidad, la numeración, la reproductibilidad, ¿no? La reticularidad, la modularidad, etcétera, etcétera, etcétera.
¿no? Y de alguna forma lo que hicimos fue condensar también en esa segunda unidad brevemente cuál es la historia de Internet, para que pudiéramos una vez más recuperar el Internet como tecnología y situarlo en un contexto espacio-temporal que fue el que le dio la posibilidad de emerger, pero al mismo tiempo continuar situándolo en un contexto espacio-temporal para nuestros propios días, para la propia actualidad y pensar, bueno, hoy Internet sigue estando situado, por mucho que sea una tecnología que privilegia dinámicas globales o una tecnología que nos permite una conexión a nivel global, ¿no? Entre continentes. Mm. También es necesario continuar poner a Internet como un lugar, como una tecnología situada. En ese sentido, en esa segunda unidad, podrían recordar, vimos una especie de historia de la cibercultura y de Internet como tecnología al mismo tiempo, tratando de destacar algunos momentos específicos y relevantes de su historia como tecnología, ¿no? Por tanto, ahora que llegamos a esa tercera unidad, que ya pudimos terminar esa tercera unidad, y todos los contenidos de ella. Esa tercera unidad, de alguna manera, vuelve a salir de la máquina y nos invita, es la propuesta de esa tercera unidad, es invitarnos a, es invitarnos a hacer un recuento de cómo luce el mundo con Internet. Cómo luce un mundo que vive con Internet, que convive con esa tecnología y que además la ha adoptado para múltiples de sus procesos, para que una tecnología que ha potenciado en muchas formas las maneras en las que las sociedades contemporáneas se desarrollan, se desenvuelven a nivel no solo comunicativo, sino a nivel también social, cómo se van replicando contenidos, cómo se van ampliando las condiciones sociales, cómo se van trastocando incluso las propuestas de identidad y al mismo tiempo, cuál es la relación entre el Internet como tecnología situada que nos permitió verlo la unidad pasada y con el modo de producción bajo el cual vivimos, ¿no? El modo de producción que es el capitalismo y cómo conviven las tecnologías digitales con ese modo de producción que de alguna forma crea las propias condiciones de vida para su propia reproducción, ¿no? El capitalismo crea la cultura del capitalismo y el capitalismo crea sus máquinas y el capitalismo crea sus sujetos y el capitalismo crea sus relaciones económicas y sus relaciones sociales y algunas y también sus relaciones políticas, ¿no? No vamos a decir que obviamente el capitalismo en tanto modo de producción se articula con una diversidad de esferas que corren al paralelo corren el paralelo y algunas otras de la mano, ¿no? De forma muy directa con el modo de producción capitalista. Sin embargo, aunque tenemos que matizar para no caer tampoco en exabruptos o no caer tampoco en visiones eh, reduccionistas que le dan a un solo elemento la posibilidad de modificar todo el ecosistema social, ¿no? También tenemos que reconocer claramente que el modo de producción capitalista está en la base de las formas societales contemporáneas y que continuamos inmersos en relaciones signadas por la producción de bienes, la producción de servicios, la producción de mercancías, como algo que está en la base de las relaciones sociales que se van conformando en las sociedades contemporáneas, ¿no? Y cuáles son la diversidad de relaciones sociales que se van incluso articulando al mismo tiempo que se articulan de una manera que se enlazan con el capitalismo, también le responden a él y ver de alguna manera cuál es la implicación entre esa tecnología ya situada en la unidad pasada con el modo de producción en un nivel más macro, más amplio, ¿no? Y el nivel también sociológico. En ese sentido, entonces, me gustaría que me contaran rápidamente, aquí Alondra, Melissa, Michelle, rápidamente, cuál fue su impresión de esta unidad, qué les gustó, cuál fue el texto que más les pareció interesante, qué reflexiones les dejaron los contenidos de esta unidad. Cuéntenme, por ahí y por ahí, por algunas ideas que vayan soltando. Vamos agarrando esos contenidos para llegar a algunos puntos a los que me gustaría llegar y reflexionar rápidamente. Venga, Michelle, te escuchamos.
Muchas gracias. Pues de primera mano las lecturas son o hablan sobre precisamente los avances tecnológicos, ¿no? Toda la parte que se Claro. ha tenido a lo largo del tiempo. Ujú, Mm, Hubo una lectura que se dedicaba mucho a hablar en términos más de ingeniería, ¿no? Me costó un poquito de trabajo digerirlo porque pues no estamos tan acostumbrados a veces a escuchar hablar de esos términos, pero ujú, lo que me llamó la atención o lo que me impactó fue a nivel estadístico, por años, cuánto fueron creciendo, por ejemplo, los navegadores o los tipos de redes que se utilizaban para comunicarse, ¿no? claro. Desde una parte a otra, ¿no? Desde la invención de los primeros navegadores eh, generados por unos alumnos de una universidad, Ujú, no recuerdo sí, el sí, nombre, pero a partir de ahí se fue como expandiendo un poco más, ¿no? A niveles que justo influenciaron bastante a la economía y que actualmente pues lo siguen haciendo, ¿no? Ya el claro. e-commerce es una realidad, todo se puede decir que prácticamente nuestra vida está en un teléfono. Tenemos Ujú, aplicaciones de bancos, tenemos aplicaciones de redes sociales, tenemos diferentes aplicaciones tanto para la vida diaria, ¿no? Que ujú, miden nuestros ujú, pasos, miden nuestro ritmo claro. cardíaco. Entonces, pues desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, pues esto sigue creciendo, sigue creciendo. A mí me llamó mucho la atención las propuestas de las series que nos compartió. Bueno, la Ujú, de ¿Quién mató al gato? O No se metan con los gatos. no te metas con los gatos. No te metas con los gatos. Y las películas, una de Amazon, que es, pues sí, prácticamente todo aborda mucho el tema de las redes sociales, ¿no? Yo creo que para allá va Sí, sí. enfocado esa parte de las redes sociales, todo lo abarca en una sola aplicación que es You, Ujú, y esa fue la película de Belle que está en Amazon, también muy buena, claro. y la verdad es que sí, hace mucha reflexión hacia dónde se está dirigiendo las redes sociales, el uso del internet. Y ahora lo más interesante, o lo que a mí al menos me llama más la atención, es la parte de la inteligencia artificial, que ahora es prácticamente a lo que nos estamos enfrentando mucho, y Claro. ver pues tanto los aspectos positivos como negativos. Yo trabajo en un giro bancario, y Ok. justo Ujú, hablaban en alguna conferencia sobre los avances que se están teniendo, ¿no? Cómo es que se están reemplazando pues, personas físicas, personas humanas, para introducir robots o sistemas operativos que puedan crear ese ambiente que hoy crea a lo mejor una persona que atiende a una otra persona en un banco, ¿no? sí, Entonces se me sí. hace muy interesante cómo es que estamos viviendo esta época, este momento de tecnología, y hacia dónde va enfocada la inteligencia artificial también se me hace algo muy interesante. Claro, por supuesto que sí. Muchas gracias, Michelle. Me gustaron algunas cosas de las que dijiste. Gracias por tu comentario. Voy a retomarlas al final. Me gustaría escuchar primero a Melissa y a Alondra y ahorita recojo los comentarios. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias. Venga, Alondra, Melissa, ¿qué tal? ¿Cómo vieron los contenidos de esta unidad? ¿Qué reflexión les deja? Venga, Melissa, te escuchamos y luego Alondra. Buenas noches. Buenas noches. Este, a mí me dejó muy impresionada esta unidad en cuanto a cómo comparar, bueno, más bien cómo asimilar lo que estamos viviendo, o sea, es decir, el presente, Ujú, porque, bueno, actualmente decimos ocupamos el celular, la computadora, pero en realidad no estamos observando qué más hay detrás de ello. Por ejemplo, la lectura que más me gustó ujú. fue la de Armut, la de aceleración social, consecuencias Aceleración éticas y social. políticas, algo así. Ujú, ujú. Ajá, y el compararla con la actividad de observar la película, bueno, me gustó mucho la película que se llama
Ay, ¿cómo es? Lo siento, te extrañamos. Algo así. Es de un señor que se la pasa trabajando. Ah, la O sea, de es lo padre siento, de te extrañamos, familia sorry, we miss y... you. Ajá, sí. Esa como que dije, ay, sí es cierto. O sea, estamos viviendo a un ritmo bastante acelerado en cuanto a ciertas circunstancias. Por ejemplo, en la lectura decía Claro. de la aceleración tecnológica, la social y el ritmo de vida. Y en esa Ujú, película pude identificar los tres aspectos. Entonces, también como dice mi compañero, la dependencia mucho a las fuentes tecnológicas, a las fuentes sociales, a las redes sociales, ujú, pues eso, actualmente nosotros somos dependientes de ellos. De los ejes temáticos que estábamos observando igual en la primera actividad de la unidad, ajá, eh, me enfoqué mucho en la dependencia del dispositivo y en el Internet como espacio social y de acumulación de valor, ujú, porque, bueno, siento que actualmente pues vivimos de ello. Creo que actualmente ningún trabajo no usa una fuente tecnológica para poder sobrellevarlo. sí, sí. Sí, creo que sería todo. Muy bien, excelente, muchas gracias. Melissa, también algunas cosas de las que dijiste, ahorita las retomamos. Gracias. Te escuchamos, Alondra. Hola, yo Hola, hola. igual, bueno, en cuanto al tema de la aceleración, creo que fue como de Ujú, lo más impactante porque, como comentaron mis compañeros anteriormente, creo que es algo que ha ido de una forma muy frenética y pues actualmente como que se ujú, impulsó de demasiadas cosas como la tecnología, la economía y sobre todo que la cultura de lo que ahorita es el consumismo es lo que hace ujú, que todo se acelere. claro. Entonces, yo creo que en cuanto a la tecnología, eh, pues se está avanzando demasiado rápido y Ujú, eso ujú, es lo que hace que todo lo sintamos más eficiente, más que nada. Porque como claro. comenta mi compañera ahorita, yo creo que ya ahorita no hay algo que se pueda mover sin tecnología. Entonces, en cuanto a todo eso va avanzando, nosotros, entonces de ahí surge como esta cultura de la aceleración, de Ujú, ujú, sentir que todo va a un ritmo demasiado rápido, tanto ujú, influye en la tecnología, la economía, la totalmente. cultura. Y siento que eso, bueno, en parte eso, a las formas, bueno, en las que nos llega a afectar también, porque no todo es algo benéfico, Claro. es como que el estrés y la ansiedad eh, Ujú, de estar queriendo alcanzar todas las cosas que van. ujú. Uy, creo que perdimos a Alondra. Creo que se desconectó. Bueno, pero esperemos que vuelva. Y este último, digo, solo para que no se quede como en el aire en lo que regresa, ¿no? Esto último que menciona Alondra es muy relevante porque podemos ver que incluso todos los efectos de esto que leemos, que conocemos, están inscritos incluso en el propio cuerpo. En el propio cuerpo se van inscribiendo las marcas que dejan los ciclos económicos, la división del trabajo, de las fuerzas de trabajo, la posibilidad de consumo. Todo eso va dejando huella en el cuerpo, en forma de no solamente de comportamientos, de formas de ser, sino en la expresión del yo, en cómo expresamos el yo, en enfermedades, en dolencias, en posiciones, ¿no? Hay un texto que se llama The Game, el juego, de Alessandro Barico, se llama el autor, y él retoma incluso la idea de una posición, ¿no? La revolución digital que él le llama, en el sentido de una revolución, de que fue algo que llega y irrumpe y rompe rasga la dinámica social o las dinámicas sociales tal como se entendían hasta cierto punto antes de la emergencia de esta tecnología, ¿no?
y él le da un lugar preponderante incluso a la posición que nos proponía esa tecnología. Esa tecnología era una tecnología con la que se había una especie como de atención, requería una atención fuerte. ¿Por qué? Requiere estar sentado esa tecnología y requiere ver una pantalla, darle atención a la pantalla y ocupar los brazos, ocupar las manos, las dos manos. Las dos manos sobre un teclado, sobre un cursor, con la posibilidad de estar interactuando todo el tiempo con lo que tienes enfrente. Entonces, la propia posición está inscrita en nuestros cuerpos. Y no nos vayamos más allá, pero podemos incluso pensar en cómo hay algunas investigaciones fisiológicas que están investigando el impacto del cuerpo, el impacto del uso de celulares en el cuerpo. Y ya hay personas, sabemos tal vez, a las que se nos está hundiendo, ¿no? Fíjense en sus dedos y dicen que hay ya una especie de hundimiento en el dedo por el sostener el celular y que uno lo sostiene y le pone el dedo por acá abajo para que no se le caiga. Entonces, cada vez se va reportando, cada vez más se va reportando el hecho de que a muchas personas se les comienza a hundir el dedo, a tener una hendidura, el dedo meñique, para que puedan sostener ahí las cosas, ¿no? Entonces, vaya, más allá de si pensamos en esto como un defecto, una alteración, etcétera, es un impacto, ¿no? Es un impacto que están teniendo y que en el propio cuerpo se va a ver. En el tema de la aceleración, claro que en el propio cuerpo se va a ver con, como nos contaba con Alondra, con estrés, se va a ver con cambios de humor, ¿no? Se va a ver con la aceleración también incluso en una cuestión hasta existencial. Cuando pensamos, bueno, se va acercando tal edad y te comienzas a preguntar si quieres vivir tales cosas, ¿no? Que a lo mejor tus papás o nuestros papás ya habían vivido a la edad que nosotros tenemos, pero uno no, pero al mismo tiempo tampoco estamos seguros porque pensamos que hay que tener como una cantidad amplia de experiencias previas a llegar a tomar ciertas decisiones en la vida. O por el lado contrario, ¿no? Hay chavitos, chavitas. ¿No? Este fenómeno del embarazo adolescente en muchas ocasiones también ocurre, por ejemplo, que muchos adolescentes realmente querían ser padres. No, no estoy diciendo que sea la mayoría, pero hay casos en donde hay personas muy jóvenes que realmente quieren ser padres, quizá por una cuestión de aceleración social, ¿no? Lo aviento como una hipótesis, pero, pero creo que nos podría servir como ejemplo para pensar justamente en dónde podemos ver aterrizados los cambios sociales que nos proponen estas dos lecturas. En ese sentido, me gustan que ahí en sus intervenciones, una vez más, gracias Michelle y Melissa, en sus intervenciones también me agrada bastante, ¿no? Esta idea, creo que encuentro una idea muy afín que los dos dijeron en un cierto punto, y creo que puede ser como esta idea, ¿no? De tecnologías abarcantes. Lo que vemos hoy con los medios digitales, con las tecnologías digitales, son tecnologías que, como nos dice Melissa, parece que se van metiendo en todos lados, que no hay esfera, por ejemplo, ¿no? Tú lo aterrizabas al mundo del trabajo. Pareciera que no hay lugar laboral que no ocupe, que donde no intervengan, ¿no? Los procesos digitales. Y por otro lado, también nos decías tú, Michelle, que son tecnologías abarcantes, o sea, tecnologías que parece que están premiando todos y cada uno de los momentos de las vidas, de la vida social, al menos en las sociedades contemporáneas. Ahora, tomándonos de esa noción de tecnologías abarcantes, de tecnologías que parecen inmiscuirse y mezclarse en las bases mismas de cómo nos estamos relacionando en el mundo contemporáneo, me gustaría entonces que recuperáramos lo que se puede ver en la primera lectura de la unidad, esta unidad 3 que era la lectura del presentismo, la lectura de las mediatizaciones, ¿no? El concepto de mediatización ya es un concepto añejo, ¿no? Se utilizó para designar, se utiliza para designar sobre todo esta interrelación tan profunda que existe entre los medios y lo social, ¿no? Un medio, un concepto con el que está muy emparentado el concepto de mediatización es con el concepto de mediación, ¿no? Pensando que justamente los medios son algo que se pone en medio, vale la redundancia, son medios, es decir, se ponen en el medio para juntar dos cosas, para para poner un hablante, un mensaje
se ponen en medio para darle un soporte a ese mensaje y que haya a una persona. ¿Qué estás poniendo en medio? Justamente las tecnologías mediáticas, ¿no? Pero el término de mediatización va más allá. Ya no se trata solamente de decir cuál es el medio, es decir, el vehículo con el que estamos poniendo en circulación o en el que estamos poniendo en comunicación a dos enunciantes, vamos a decirlo así, ¿no? No, no solo personas, enunciantes, personas que hablan, seres que enuncian, sino vamos más allá y pensar en el fenómeno de la mediatización, es decir, cómo los procesos de mediación trastocan a los enunciantes y al mismo tiempo los enunciantes trastocan al propio medio. Con eso estamos escribiendo en una conversación muchísimo más amplia que tiene que ver con unos límites mucho más difusos, unos límites mucho más difusos y mucho más amplios que nos permitirían comenzar a pensar de entrada cómo las cuestiones mediáticas están alteran desde el momento en el que se proponen, en el que se colocan al interior de sociedades, cómo alteran y trastocan las posibilidades en las que esa sociedad puede desarrollar sus propios procesos de reproducción. En ese sentido, sería darle un lugar preponderante, un lugar importante a los medios de comunicación y a toda actividad comunicativa en específico. Y al final eso es lo que está en la base de toda nuestra disciplina como comunicólogos, como comunicólogas, ¿no? Tendríamos que pensar justamente hoy, creo que nos encontramos en la encrucijada, nos encontramos en un lugar que nos lleva a pensar, a detenernos un poco y repensar cómo las tecnologías digitales, en qué medida se están inmiscuyendo en diversos procesos de la vida social, de qué manera se les está utilizando, por qué se les está utilizando de esa manera, quién los está desarrollando, quién los está orientando a que funcionen como funcionan. ¿Qué estamos haciendo nosotras y nosotros como usuarios al momento de apropiarnos de esas tecnologías, ¿no? Hacer un análisis, una reflexión mucho más amplia del impacto de lo mediático en la sociedad, para que de alguna forma no pensemos que los medios corren por un lado y que lo social corre por otro, ¿no? Y no nos lamentemos tampoco por esta idea, por ejemplo, de cuando se dice, oye, es que ahora los políticos se adecúan siempre a al TikTok y ahora solo les importa ver lo que pasa en TikTok y así, cuando en realidad a los medios siempre, a los políticos siempre les ha importado lo que dicen y cuál es su imagen que pasa de ellos a través de sus medios, ¿no? Es fijarnos lo específico, es encontrar lo específico y encontrar qué, cuál es el impacto en su medida real, ¿no? Que está teniendo lo mediático en los procesos sociales. Alondra, ¿volviste? ¿Quieres terminar tu comentario? No me parece que tenga micrófono, Alondra. Bueno, si tienes problemas con el audio, Alondra, pero si tú nos escuchas a nosotros, Perdón, creo eh, que falló mi internet. sí, muy bien. Sí, te desconectaste. ¿Quieres terminar tu comentario, Alondra? Hola, hola. Mejor continúo lo Muy que bien, estaba excelente. Igual para no recupéralo si perder quieres y ahorita ya en una ahorita posterior en intervención regresamos. la Venga. próxima Eh, participación ya comento. Muy bien, excelente. En ese sentido, entonces, el concepto de mediatización nos ayuda a pensar justamente cuáles son los cambios que introducen en la sociedad los medios más allá del propio medio, ¿no? Cada medio, como nos dice Mario Carlón, como vamos a encontrar una línea larga, por ejemplo, donde está McLuhan, donde podemos encontrar a McLuhan, ¿dónde nos va, cómo los medios de comunicación nos proponen siempre nuevas formas de actualidad? Y cómo los medios de comunicación nos habilitan nuevas formas de representación, nos habilitan nuevas posibilidades de enunciación, nos facilitan la posibilidad de alterar el sentido a través de sus potencialidades y de la forma en la que funcionan, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el cine. El cine nos permitió, ¿qué nos permitió? Vamos más atrás, la fotografía. ¿Qué nos permitió la fotografía? La fotografía permitió capturar un instante. La fotografía permitió que la fugacidad de la vida
tal como acontece ante nuestros ojos, donde un acontecimiento está allí, pasa, vemos la cara de un familiar, vemos la cara de nuestros padres, nuestra propia cara, y pasa esa fugacidad de la vida que era inacible y que solamente se tenía que guardar en la memoria, tenías que guardar en la memoria un rostro, tenías que guardar en la memoria cómo lucían las personas que querías, tenías que guardar en la memoria cómo lucían los paisajes en los que pasabas, en los que transitaba uno. La fotografía que nos permitió encuadrar un momento, nos permitió tenerlo, nos permitió recordar cosas, tener un rostro ahí, tal cual, el rostro del padre, el rostro de la familia, ¿no? Y sobre ellos, sobre esa potencialidad técnica, ¿no? Sobre esa posibilidad técnica, se montaron significados, se montaron posibilidades y se organizaron también actividades propias para responder a ese medio, ¿no? Las fotografías, por ejemplo, familiares, en donde uno le pagaba al fotógrafo e iba con toda su familia, bien vestiditos, los niños, las niñas, el papá, la mamá, arregladitos, y se iban con el fotógrafo a tomarse su foto, a tomarse su foto familiar, ¿no? Y donde todos estábamos ahí, esas fotos que hoy nos parecen viejas, que hoy nos parecen curiosas, la manera en la que se tomaban las fotos, cómo posaban, cómo se veían, era todo un ritual, pero fue un ritual creado específicamente para responder al hecho de que ya había cámaras para hacerlo. ¿Qué potencialidad nos trajo el cine? Ahora ya no solamente se trataba de tener imágenes, sino se trataba de hacerlas moverse, tener la posibilidad de capturar tiempo y capturar duración, ¿no? El cine entonces, claro que iba a habilitar la posibilidad, por ejemplo, de pensar en historias, de pensar en ficciones, porque ahora ya no había solamente la posibilidad de contar una historia a partir de escribir un libro, de escribir un cuento, ¿no? No, ahora había posibilidad de contar una historia a partir de crearla, de crear la historia, de mostrarte cómo un niño crece, de mostrarte cómo un árbol crece, de mostrarte cuál es la relación que sostienen dos personas y cómo cambia a través de un evento específico, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se fijan, cada nuevo medio puede ir creando distintas posibilidades para hacer circular las enunciaciones, los sentidos, las posibilidades, las formas de contar historias, los significados en última instancia, ¿no? Y sobre todo los significados también trastocan las relaciones sociales, tal como las conocemos. En ese sentido, entonces, creo que tenemos un vínculo que podemos hacer de manera muy clara en torno a la mediatización, las formas de mediatización que nos proponen las tecnologías digitales y por otro lado los procesos de aceleración. No podríamos decir que uno da la pauta para otro, ¿no? Hartmut Rosa, por ejemplo, ¿no? Es un autor, no es autora, a veces pasa esa confusión, es un autor. Hartmut Rosa, lo que hace es que si hay un momento en la lectura en donde él le da una prioridad al motor tecnológico, ¿no? A la aceleración tecnológica como el pistoletazo de salida para los demás cambios sociológicos, ¿no? Yo matizaría esa posición de Hartmut Rosa, porque creo que más bien estamos hablando, si regresamos al ciclo de la aceleración que él mismo nos propone, es un ciclo de aceleración que se va retroalimentando y se va alimentando como una especie de serpiente que se va mordiendo su propia cola una y otra vez, en donde una aceleración tecnológica cambia las prácticas, hackea las prácticas y las modifica la posibilidad de decir cosas y al modificar esas prácticas se aceleran por una contracción del presente. Como queda más tiempo para hacer cosas o puedo hacer más cosas gracias a la nueva herramienta que se me fue provista, ¿no? Entonces, hay una presión por mantener el ciclo de velocidad en el mundo social, ¿no? Se vuelve como una especie de estrella que comienza a girar, 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 y entonces tiene que mantener el momento. ¿Qué pasa cuando una estrella tiene que mantener el momento para que una estrella no se apague y llega un punto en el que las revoluciones ya no le dan? Se tiene que expandir, entonces tiene que ser una estrella más grande, tiene que ampliarse, tiene que hacerse más grande para que para que ahora pueda sostener las revoluciones a las que va la velocidad en las que está quemando su combustible, ¿no? Creo que lo mismo pasa en las sociedades. Esas nuevas prácticas, lo que sucede es que comienzan a acelerar cosas y esas cosas al mismo tiempo que tienen que mantener el momento para que no se apaguen,
¿no? O porque, porque la propia fuerza cinética ya es complicada de parar, ¿no? Se expanden. Y entonces lo que ocurre es que comienzan a invadir, comienzan a meterse en otras esferas de lo social que antes estaban no tocadas por esos fenómenos, pero que inevitablemente llegan a estarlo, llegan a estar abarcadas, llegan a estar adentro, ¿no? De alguna forma llegan a estar contenidas dentro de esos procesos de aceleración que se van haciendo cada vez mayores, ¿no? Con esa aceleración del mundo también viene una aceleración del ritmo de vida y el ritmo de vida se acelera a tal punto en donde, una vez más, las nuevas innovaciones tecnológicas nos permiten, ¿no? Volver a responder a estas necesidades del ritmo de vida ahora acelerado, ¿no? Ahora, creo que podríamos trazar puentes muy claros en torno a por qué las comunicaciones digitales nos permiten llegar a procesos de aceleración. Creo que de entrada, si nos vamos a la unidad 2, ¿no? Esos procesos que nos permiten y que vimos que nos permitían las tecnologías digitales, iban a traer una sociedad, iban a traer sociedades claramente ampliadas, claramente aceleradas, ¿no? Debido a las posibilidades que nos traían esos medios. Son medios que nos permiten comunicarnos de muchos a muchos. Cuando la comunicación se puede hacer cada vez más ampliamente, hay más información en más cabezas. Y más información en más cabezas significa más sentidos, significa más disputas también, más desacuerdos, también más acuerdos, también más creación de grupos que al mismo tiempo van a poder ponerse en contacto de una manera cada vez más amplia, ¿no? Como nos habla el texto de Carlón también. Hay colectivos que se ponen hoy que se ponen que hoy que hoy se ponen en contacto de formas que previamente no había la posibilidad, ¿no? Tal vez había la posibilidad solamente de llamar y sabías, ¿no? En una charla por allí que alguien veía el mismo programa que a ti te gustaba, ¿no? Y cuando entra la innovación tecnológica llamada Internet, ¿no? Se puede crear la posibilidad de crear grupos en donde encuentres a gente que también le gusta lo mismo que a ti. Y si se crean en grupos que te gustan lo mismo que a ti, se van a poder juntar y van a exigirlo, demandarlo, poder hacer circular su valor simbólico que que ese colectivo le atribuye al bien simbólico que le gusta. Y así es como vamos a terminar con 27 series de Star Wars y una nueva serie y una nueva trilogía en camino, cuando con una pasada y con un producto tras otro de Star Wars, porque de alguna forma, ¿qué les dio el Internet a los geeks? ¿Qué les dio el Internet a los frikis? La posibilidad de ponerse en contacto y de ponerse en contacto de formas cada vez más creativas y además les proveyó una plataforma, ¿no? Les proveyó una plataforma para incidir directamente en las decisiones que toman estudios tan grandes como Disney Plus, como Disney en general, ¿no? Y no, o sea, y esto está claramente vinculado, porque si no existiera ese interés de consumo que se socializa a través de los medios de comunicación, a través de la posibilidad de hablar de lo que a uno le gusta, a través de la posibilidad de crear colectivos a partir de cosas en común, de objetos de causa en común, ¿no? Es a través de esa creación de colectivos que van extendiendo ese gusto a otras esferas, que al mismo tiempo se pueden poner en contacto de forma tal vez no directa, pero sí de forma indirecta con los creadores de esos bienes simbólicos. Esos creadores de esos bienes simbólicos, al buscar el lucro, al buscar la mayor venta, van a tener la posibilidad y van a pensar activamente en crear más películas de una franquicia porque se consume, porque ahora le gusta más gente. Ya no solamente le gusta a los geeks que antes eran, ¿no? Claro, Star Wars fue un fenómeno en su momento y fueron grandes películas y todo, pero vaya, creo que es justo decir que hoy estamos llegando a niveles de venta de mercancía, a niveles a niveles de consumo, de todo lo que tiene que ver en torno a la franquicia, que quizás previamente no existía o existía de otras formas, ¿no? Pero no de las maneras específicas que hoy funcionan. Y tomo el ejemplo, y tomo Star Wars justamente solo eso, como un ejemplo, ¿no? Para ver una especie de creación de colectivos que nos permiten también ver las grandes interrelaciones que existen hoy con las capacidades que la comunicación digital nos permite, ¿no? En ese sentido, entonces, creo que Internet como tecnología moviliza posibilidades de aceleración debido
a la comunicación tan eficaz, a los procesos de comunicación tan eficaz y tan rápidos que nos provee, ¿no? Si analizamos esta potencialidad con las formas de actualizar, de actualidad y los tiempos, las temporalidades a los que nos tenía sujeto el sistema de medios masivos, ¿no? Había que esperar por las cosas. ¿Qué pasaba? A ustedes les gustaban a ustedes seguramente les llegó a gustar alguna serie, alguna telenovela, algún programa de televisión en la tele y hecho para la tele, ¿no? ¿Qué había que hacer? Pues había que esperarse una semana para ver el nuevo capítulo, había que esperarse una semana para ver otra vez el episodio, había que esperarse una semana, lo que sea, ¿no? O a lo mejor pasaba a diario. Pero ¿qué ocurría? Había que esperar a una hora específica. Había que esperar a una hora específica para que pasara el programa que te gustaba. Entonces, eran formas de actualidad diferidas. Eran formas de actualidad que te permitían todavía vivir en espacios en donde el consumo no podía ser directo. La capacidad de consumo propia no era directa y no era inmediata. Internet, por el contrario, nos permite formas de comunicación inmediatas, entre comillas, ¿no? Inmediatas en el sentido de que a lo mejor yo escribo un WhatsApp y le llega a alguno de ustedes al instante y a lo mejor el que ya será a ustedes al que si no lo leen, ¿no? Pero el mensaje ya les llegó, ustedes ya tienen el mensaje allí, ¿no? Eso es lo importante, eso es lo que hay que analizar que habilitan. Y ahora, ¿cuáles son y ahora qué prácticas habilita ese tipo de potencialidades? Bueno, el hecho de decir, ok, ya me llegó el mensaje, pero no me llevé mi celular, se me olvidó o no lo he revisado porque estaba haciendo otra cosa, entonces tengo que esperar a que me contesten. O ya vi que me llegó el mensaje, ya lo leí, pero tengo las palomas desactivadas de WhatsApp para que no sepan que ya lo leí y entonces puedo contestar al momento que yo quiera y así no tengo a nadie preguntándome, oye, pues ya leíste mi mensaje, ¿por qué no me has contestado? Etcétera, 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 ¿no? Como ven, esa práctica del ya leíste, ya viste ya sé que viste mi mensaje, ¿por qué no me has contestado? Con el el consecuente posible conflicto que puede haber en torno a eso, es un conflicto netamente contemporáneo. Es un conflicto que se crea hoy, ¿no? Que tengas hoy, que puedas llegar a tener un conflicto con una persona porque no le contestaste un mensaje que ya le había llegado y que además él ya sabía o ella ya sabía que te había llegado y que no, y que decidiste no contestarlo, ¿no? Ese conflicto, ese potencial conflicto, es un conflicto propio de las sociedades en que vivimos. ¿Pero por qué es propio de las sociedades en que vivimos? Porque tenemos las tecnologías y tenemos las prácticas que nos permiten que eso se vuelva un conflicto, ¿no? Antes no sabías si el mensaje había llegado. Antes llamabas a su casa, a la casa de alguien, ¿no? Llamabas a la casa de alguien y si no estaba, pues le decías, no, pues muchas gracias, luego le vuelvo a llamar. Se acabó el asunto, ¿no? O gracias, le puedes decir que le llame para que me vuelva a llamada, gracias, ¿no? O le llamo y le dejas el mensaje, ¿no? Y si a lo mejor después no te llegaba la respuesta de ese mensaje, pues estaba un poco complicado, pero pues, oye, pues tenías que indagar primero qué había pasado, ¿no? Porque sabíamos que las interrupciones en el mensaje, las interrupciones en los canales eran más amplias, o que había muchísimas más formas de interrumpir ese canal. Es decir, había muchas más formas de intervenir esos canales porque o la línea no servía, o se había cortado en la casa de la persona a la que habías llegado, o el mensaje no había sido entregado, o la persona que recibió el mensaje se le olvidó decírselo al interesado, o la persona directamente había retenido la información y había decidido deliberadamente no dar el mensaje, etcétera, 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 ¿no? Había desde imposibilidades técnicas hasta imposibilidades humanas. Hoy continuamos teniendo ambas, claro que sí, continuamos teniendo ambas, pero de una forma trastocada y tocada además por los procesos de aceleración. Tenemos tecnologías cada vez más abarcantes, como nos decían, ¿no? Melissa, Michelle, como, no, como nos decían Alondra también. Tenemos tecnologías también más aceleradas. Y si recuperamos una vez más el concepto de mediatización, en donde nos permite ver cuáles son las relaciones que se dan, en cómo se interrelacionan y cómo afectan los canales mediáticos a los procesos sociales, vamos a tener en cuenta que tenemos una tecnología acelerada
para tiempos acelerados, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde esos procesos de aceleración nos pueden llevar, ¿no? Creo que aquí entonces me gustaría, llegamos a un nuevo lugar en donde me gustaría escucharlas, ¿no? ¿Qué ocurriría una vez ya leídos estas cuestiones de la cuestión de la aceleración, la mediatización, ¿no? ¿Cuáles son? Me gustaría llegar al punto en el que, por ejemplo, la lectura de Carlón, ¿no? Y que es también una reflexión que está presente en el texto de Hartmut Rosa. La relación con el presente se vuelve cada vez más problemática, o es una relación cada vez más concentrada en el presente, ¿no? Nos dice Mario Carlón que el momento de lo contemporáneo, de las sociedades contemporáneas, es el momento del presentismo. Es decir, es una época en donde lo actual llena las redes, es decir, lo que se produjo hoy. ¿Por qué? Porque además hay un proceso de posibilización, hay la posibilidad de un diálogo entre vivos, ¿no? Me gusta mucho cómo lo formula Mario Carlón, porque esta idea de un diálogo entre vivos me parece que resume gran parte de lo que habilita Internet, ¿no? Internet da la posibilidad de que el diálogo sea entre personas vivas, entre personas que están viviendo justo aquí y ahora, que están teniendo sus experiencias y que nos podemos tener en contacto, nos podemos poner en contacto y potencialmente voy a tener una respuesta, ¿no? No es un diálogo con los clásicos, ¿no? No es un diálogo con el Consejo de Ancianos, no es un diálogo con personas fallecidas, no es un diálogo hacia atrás, no es un diálogo generacional tampoco, de generaciones marcadas de que los jóvenes le hablan a los viejos o los viejos les hablan a los jóvenes, ¿no? Por reducir el asunto. No, tenemos una interrelación de discursos y de enunciadores que hablan entre sí y que hablan además de las cosas que les pasan hoy, de lo que se les acaba de ocurrir hoy en la mañana, de lo que les pasó ayer, de lo que les acaba de ocurrir en ese momento. Es decir, tenemos una sociedad que puede producir mensajes de sí misma en tiempo real y que se habla a sí misma, ¿no? En ese sentido, tenemos una relación cada vez más clara con el presente, ¿no? Nos movemos cada vez más en coordenadas del presente. Me gustaría en ese sentido, que me dijeran cuál es cómo ven esta idea de la relación del presente, ¿no? Cómo vivimos esas nuevas formas de hacer presente y cómo ese presente puede volverse también una posibilidad se puede volver también puede tener un impacto más bien fuerte en quiénes somos y en las relaciones que llevamos. Y dos, además de esa reflexión del presente, de la relación que tenemos en nuestras vidas diarias con ese presente intenso, con ese presente que trata de ser presente todo el tiempo, cuál sería ahora, serían el posible impacto que se podría tener con nuestra relación con el pasado? ¿Cómo ven? Estamos rompiendo vínculos con el pasado se está quedando atrás por el presente. ¿Qué ocurre? Michelle, te escuchamos. Gracias. Pues ese punto es interesante. Precisamente en las lecturas de Carlón y de Rosa Hartmut, Ujú, había un ejemplo que era muy claro, ¿no? Es una figura pública, me parece que tiene que ver algo con el gobierno del personaje, ¿no? Digo, es un ujú. ejemplo, Sí, sí, este, y la hija de esta persona, sí, pues es una figura pública, una figura muy conocida, sí, sí. publica un video, publica algo haciendo alusión a que pues el papá de alguna manera tiene comportamientos negativos hacia su familia, ¿no? Ujú, Pero pues la hija lo publica a través de las redes sociales, a través de Instagram, a través de esa red donde pues hay pues, un público, ¿no? Pendiente de lo que hace o no hace, como puede ser un diputado, un ujú, legislador, alguien ujú. importante, ¿no? En la Claro. Cámara de Diputados. Y entonces todo el público, sí, el público empieza a comentar y empieza a dar su punto de vista y empieza a opinar al respecto. ¿Cómo es posible que esa figura pública tenga ese comportamiento negativo, ¿no? ¿Cómo es Ujú, que esa persona nos legisla a nosotros? Si trata mal a su familia, si tiene claro. esa situación.
Entonces, Ujú, lo que sucede en ese momento, y me parece que es justo ese fenómeno y parte característica del presentismo, ¿no? Ella publica en minutos el video o la situación y horas más tarde entrevistan a la figura pública. Oye, ¿usted qué opina sobre la situación que nos comparte su hija en redes sociales? Entonces, la respuesta de esa figura pública es, pues, es una situación que es propiamente de un joven, ¿no? Que está ya inconforme sobre, pues, algún punto, pero pues al respecto no tengo nada más que decir, que es una situación, pues, de jóvenes, ¿no? Entonces ujú, ahí inmediatamente el mensaje se deforma y el que claro. se deforma el mensaje, pues de alguna manera hace que evada el reflector, esa figura pública, Ujú, hacia un hecho que puede ocurrir en cualquier familia, ¿no? Ya sea familia adinerada, familia sencilla o de bajos ujú, recursos, ¿no? Finalmente es un punto de vista de una joven o de un joven. Y ante ello, pues no puedo yo coactar esa opinión, ese punto de vista, ¿no? sí, Ese sí, ejemplo es muy interesante porque así como vemos ese tipo de situaciones en el espectáculo, precisamente con figuras públicas como sería la misma presidenta, ¿no? Alguien importante del que escuchamos y vemos en las noticias hablar mucho, de repente pues llegan ciertos mensajes, ¿no? Ciertas noticias que pueden llegar a sí, sí, impactar la perspectiva que nosotros podamos tener sobre esa persona o sobre ese personaje. claro. Entonces, eso es muy interesante cómo es que hoy a través de las redes sociales, pues el mensaje ha, no es como antes, ¿no? Que en las noticias nos ponían algo y eso era para que todos creyéramos que Claro. cuál era el actuar de esa figura, ¿no? Sin embargo, aquí pues el mensaje se ha deformado a ese instante en el que pues hoy puedes decir, puedes tener un panorama de alguien, pero a los Ujú, 5 minutos o a la hora, ese mensaje puede ser distinto. Entonces ya total. comprendo que el actor de tal persona es por esto. Eso se me hace muy, muy importante destacar del presentismo y sobre cómo se maneja el tema de la aceleración del ritmo también, de vida y de los mensajes sociales. Claro. Sí, me parece muy, muy interesante, ¿no? Alguien, ahorita, si alguien más levanta la mano, estoy pendiente. Porque esto que nos mencionas, ¿no? Nos permite ver el impacto, incluso en las percepciones, ¿no? Hay una cuestión inmediata, hay una cuestión de lo que creemos en torno a alguien o en torno a algo, puede verse interpelado, puede verse cambiado incluso en un día, ¿no? Y esto no habla de que somos veleidosos, ¿no? Sino de que tenemos mucha información en la que tenemos que ir navegando para ir forjando opiniones, ¿no? Pero ahora es una opinión pública, ¿no? Para recuperar el concepto, hoy tenemos una opinión pública que se forja y que se está trastocando todo el tiempo, a cada instante puede estarse trastocando las formas en las que se están dando las narrativas en torno a un personaje, en torno al movimiento en general, mm, la posibilidad de ver, de tener las dos visiones en torno a un fenómeno, o más bien no solo dos visiones, la posibilidad de tener muchas visiones, muchas percepciones, muchos testimonios en torno a un fenómeno en específico, nos permite que la opinión pública tenga que responder a una plasticidad ampliada, ¿no? Entonces nuestra relación con el presente se ve también signada, ¿no? Me gustaría entonces tomar tu comentario para llegar a un punto de cómo esta relación con el presente se ve interpelada, se ve, se ve interpelada por la posibilidad de cambio inmediato. ¿No? Nuestra relación con el presente es una relación conflictiva, es una reflexión, es una relación de cambios abruptos o de cambios graduales, pero cada vez en mayor, pero muy sucesivos. Y además
muy acelerados, ¿no? Puede ser un cambio no necesariamente abrupto, un cambio poco a poquito, pero cada vez los fenómenos que nos van interpelando, la nueva información que nos hace revalorar nuestras opiniones, ¿no? De un fenómeno con el que estamos conviviendo hoy, es cada vez más reducida, nos llega cada vez más información en menos tiempo, ¿no? Es una reflexión entonces en ese sentido que la relación con el presente es una relación de cambio continuo, ¿no? ¿Y qué pasa con el pasado? ¿No? ¿Qué pasa qué otras relaciones de presente ven, Elisa, Rosa, Alondra? ¿Y qué pasa también con el pasado? ¿Cuál es nuestra relación con el pasado? Vamos rompiendo lazos, nos vamos olvidando, creen que hay una especie de nostalgia que intenta volver. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo ven? ¿Alguien más? Melissa, te escuchamos. Y luego Londra. Pienso que en el pasado, bueno, en una de las lecturas hay un apartado en el que dice, en el que ciertos medios, por ejemplo, la radio y la televisión, que digamos eran los de los primeros, Ujú, estos medios crearon hábitos y rutinas de vida, en realidad. ujú, Prácticamente nos controlaban y controlaban la circulación discursiva. Y siento que actualmente con los nuevos medios y los dispositivos, cualquier persona puede compartir cualquier idea y pues simplemente levantar la voz. Yo siento que existe esa nostalgia en el que a veces esperábamos de que un noticiero nos dijera algo para creer en ello, mm, pero claro, pues actualmente con la circulación de la información en las redes, pues empezamos a dudar un poco más de lo verídico y de lo que no. Entonces, pues creo que ahora tenemos que hacer más esa reflexión en cuanto a la información que tenemos en nuestras manos. claro, totalmente. Hoy la construcción de un acontecimiento pasa por muchísimos más filtros, ¿no? Antes un acontecimiento se daba, ocurría un fenómeno, y lo primero que hacíamos en muchas ocasiones era ir a las noticias, ¿no? Ir a las noticias y a ver qué decían en las noticias del fenómeno que había ocurrido. Hoy sucede algo y tenemos testimonios, tweets, comentarios, videos casi al instante, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un cúmulo de huellas que nos permiten reconstruir el acontecimiento y ya un acontecimiento que además ya no está orientado solamente por una sola narrativa, ¿no? O por unas cuantas narrativas. ¿No? Que podías ver la narrativa de TV Azteca, que a veces divergía o a veces era muy igual a la narrativa de TV Azteca en torno a un fenómeno, podías ir a ver al noticiero del 11 quizás, el noticiero del 22, pero había una especie como de acotarse al acontecimiento y a ciertas cosas en torno a ciertas narrativas. Personas que amoldaban, personas encargadas de amoldar una narrativa, crearla y presentarla. Hoy, así como seguimos teniendo esas figuras, no porque no han desaparecido, no han desaparecido los líderes de opinión en la televisión, no han desaparecido las mesas de análisis en la televisión, de expertos, de expertas, etcétera, etcétera, del conductor de televisión, tal cual, etcétera. También tenemos la posibilidad de construir un acontecimiento a partir de lo que las personas que estuvieron en el sitio pusieron a circular o de la que las personas que fueron testigos y que estaban allí, que sacaron su celular y pudieron comenzar a verlo, ¿no? Hoy tenemos también una construcción de una relación con el presente, ¿no? Y hay una doble en tu comentario, ¿no? Nos permite ver, tenemos antes una relación que en un pasado fue una relación más acotada en torno a lo que podíamos saber y a cómo nos enterábamos de ello. Y una relación con el presente que también está, también, creo yo, lo podemos sintetizar ahora, creo, en la idea de un ensamblaje, ¿no? Nuestra relación con el presente es una relación ensamblada, es una relación de múltiples voces, de múltiples circulaciones, de múltiples enunciaciones de las que tenemos que ir echando mano e ir discriminando incluso cuál nos agrada, hasta eso, cuál no le entendí nada, cuál seguramente es falsa porque esta cuenta está rara, o cuál es muy confiable porque esta cuenta previamente ya ha dicho cosas que son reales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tu comentario nos permite ver en ese sentido. Muchas gracias. Alondra,
¿Cómo lo ves? ¿Cuál es nuestra relación con el presente y cómo impacta también nuestra relación con el pasado? Primero una disculpa porque mi internet está fallando mucho, No te entonces preocupes. trataré de ser muy breve. Espero que se escuche Venga, bien mi audio. sí. Justamente como lo decía usted, es como importante el saber, el reconstruir todo el tipo de hechos, tanto pasado. Creo que anteriormente era como conformarse con, o sea, hablando de hace muchísimos años, periódicos, radio, era como las fuentes más confiables. Claro. Y de ahí hemos avanzado todavía con la inteligencia artificial. Yo creo que para la reconstrucción de uno necesario, Te dejamos de escuchar, Alondra. volvió a fallar mi internet. Sí, volvió a fallar mi internet. Entonces, Te quedas en la inteligencia creo que artificial, mejor le doy ¿sí? la participación a alguien más porque va a volver. ¿Sí? O si Sí, no, si pero es que creo puedes, que me va a volver a sacar. Entonces, bueno, si no puedes escribirlo en el lo chat, intento escribir mejor. va. Excelente. Muchas gracias, Alondra. Sí, mejor. Gracias. Gracias, gracias. Rosa, ¿tienes algún comentario por ahí o avanzamos? Pero digo, ahorita que Alondra nos dé su independencia de que ahorita Alondra termine su comentario en el chat, ¿no? Para poder leer su intervención. Creo que eh, esto que primero reconocer el ambiente mediático en el que circulábamos, ¿no? Como decía Londra, teníamos que conformarnos con periódicos, después con programas de radio, tele, y digo, hoy lo decimos hoy conformarnos porque hoy tenemos muchísimos canales, ¿no? En esa época parecía también que había bastantes canales, no es como que hubiera solamente una estación de radio, o que hubiera solamente un noticiero, o solamente un canal de televisión, ¿no? Claro, había un panorama, había un panorama, un ecosistema mediático, como le llamaría Scolari, Carlos Scolari, también amplio para el momento y para la época. Había muchos canales, muchas radiodifusoras, etcétera, etcétera. Sin embargo, una vez más, tenemos que concentrarnos en cómo ese ecosistema mediático tenía múltiples filtros y múltiples posibilidades de estar intervenido por actores específicos y además por actores cada vez más limitados, ya fuera el director del periódico que tiraba la línea, o ya fuera el periodista que había ido a cubrir el evento, y además cómo había redactado la nota, y a lo mejor un montón de otras fuentes que simplemente habían tomado esa nota y la habían reproducido otras 7 veces, y de los otros dos medios periodísticos que te quedaban, uno no había cubierto la nota, y otro te contaba una historia completamente distinta, ¿no? Entonces, pues ahora sí que tú tenías que sacar tus conclusiones. Pero también nos permite eso, Alondra, comenzar a recordar, a ver, más bien, perdón, a ver cómo hoy tenemos un ecosistema mediático signado por la multiplicidad. Quizás esa es nuestra otra relación con el presente, ¿no? La multiplicidad. La multiplicidad, el conflicto, la fragmentación, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos hoy mucha posibilidad de que un solo evento, de que un solo acontecimiento sea cubierto desde múltiples ámbitos. Incluso hoy nos ponemos ante el reto de ver cómo vamos a construir hoy acontecimientos y cómo vamos a discernir cómo nuestras capacidades más bien críticas de discernir información van a tener que aumentar, ¿no? Con el elemento inteligencia artificial, que ya nos estaba contando ya Londra antes de que cerrara su comentario, y que también ya nos había comentado Michelle, ¿no? En una intervención anterior. La idea de la inteligencia artificial, ¿hacia dónde? ¿Qué retos nos va a poner para discernir entre lo que es real y lo que no es real? Entre lo que está creado por un humano y un contenido que no es creado por un humano, ¿no? O que fue creado por un humano por su cabecita y sus formas de redactar y ponerlo a circular, y que fue creado por un humano, pero
gracias a sus capacidades de dar un buen prompt, una buena instrucción al, a la generación de imágenes, ¿no? Terminamos aquí. Alondra nos dice, creo que es importante el hecho de que aún con la tecnología hay muchas personas que siguen confiando más en fuentes anteriores como el radio y el periódico. Ha ido bajando la cantidad de personas que recurren a esos medios, pero aún así las personas que se aferran a aquellos medios no van de la mano con las generaciones. Hay jóvenes que buscan esos medios más tradicionales, tanto como hay adultos mayores que buscan medios más actuales. Y no solo en cuanto a fuentes de información, sino de comunicación y entretenimiento. Totalmente, ¿no? Este factor ese factor de que ya no va tanto con las generaciones, nos vincula directamente con la idea de la segmentación del mercado. Antes en el propio ecosistema de medios, ¿no? Este que estamos analizando brevemente en términos del pasado, en un ecosistema de medios que estaba también muy segmentado, pero una segmentación además muy clara y además muy estricta. Había contenidos que claramente eran para mayores, contenidos que claramente eran para jóvenes, contenidos que claramente eran para niños. E incluso la barra programática estaba segmentada para ellas y para ellos, en la mañana noticieros, ¿no? Muy temprano, dirigidos especialmente a varones, adultos, ¿no? Después comenzaba la barra de los programas matutinos dirigidos específicamente a amas de casa, jóvenes o adultas, pero más o menos en un rango de edad amplio, ¿no? Pero dirigido esencialmente a amas de casa. Después la barra programática del programa de los chismes o el programa diseñado para la hora de la comida, ¿no? Una vez más, en donde teníamos a toda la familia sentada, o si no a la familia, pero sí mucha gente en muchos lugares de la ciudad sentada comiendo, entonces pues, le ponías el programa de entretenimiento, el talk show, después la barra de niños o de jóvenes, ¿no? Con programas para cuando los niños volvían de la escuela y podían ver la televisión, se sentaban a ver la televisión mientras hacían su tarea o solamente se sentaban a ver la televisión, y después la barra, ¿no? De las telenovelas, que era el prime time, y entonces tenías la barra de las telenovelas, y después tenías la barra del contenido para adultos, ¿no? Ya si fuera películas o ya fueran programas de entrevistas, programas subidos de tono para la época, ¿no? Tenías el otro rollo, tenías el programa de Facundo, etcétera, etcétera, etcétera. O películas explícitas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero había una programación muy segmentada, una segmentación de mercado muy clara. Y hoy, como nos deja ver el comentario de Alondra, ¿no? Tenemos un ecosistema mediático en donde las fronteras de clasificación de audiencias son también cada vez más difusas. Hay contenidos que son para niños, que no son tan adecuados para niños realmente, ¿no? O hay contenidos que son como para todo el mundo, porque pues no podríamos decir que hay un problema en que los vean los niños, o que los vean niñas, o que los vean un adolescente, o que los puede ver también un adulto mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos también una relación muchísimo más asignada por la apertura en las clasificaciones, ¿no? Todo eso también nos lleva, y ya con esto me gustaría ir entrando a la recta final ya de esta sesión sincrónica para que no se vaya haciendo más larga, ¿no? Para que no se quede el último elemento de la unidad sin explorar, que es el elemento capital con medios de comunicación, ¿no? Todas estas intervenciones que han tenido, ¿no? Me parece que son interesantes porque también nos permite vincular todo esto con el hecho de que la tecnología con la que nos estamos permitiendo, ¿no? Crear todas estas prácticas, cuando estamos discutiendo que esa segmentación de públicos y todo, también está conectada de una manera ineludible, ¿no? Insoslayable, con la conformación de un esquema de ventas, con un esquema de acumulación de valor. ¿Y qué pasa cuando las mayores tecnologías del tiempo, ¿no? Están cada vez más cooptadas por lo privado? Si vemos, por ejemplo, allí también hay un tema que es en relación con el pasado y con el presente de los medios. Antes, las radiodifusoras, claro, tenías una radiodifusora privada, tenías televisoras privadas, pero también había infraestructura y canales de televisión y de radio públicas, ¿no? O películas financiadas por el Estado. Hoy las seguimos teniendo, aunque cada vez en mayor medida se le va cortando insumos, pero bueno, es otra discusión.
pero tenías tecnología provista por el Estado y tenías contenido provisto por el Estado, ¿no? Hoy los medios digitales, hoy Internet, es una tecnología provista prácticamente solo por privados, solo por entes privados, ¿no? No hay iniciativas o hay iniciativas híbridas de financiamiento de infraestructura de Internet pública y privada, pero hasta donde yo tengo entendido, no hay un Internet, por ejemplo, que sea, no hay una infraestructura de Internet que sea solamente pública, ¿no? Creo que aquí ya creo que aquí entran las reflexiones de Guiomar Rovira y de Natalia Radetich, que quizás ya no que quizás vamos a pasar para la siguiente sesión para abordarlas de una manera más amplia, ¿no? Pero que me gustaría por lo menos dejar algunos puntos asentados, ¿no? Porque esta relación tan intrínseca entre los medios digitales y la propiedad privada, ¿no? Y el desarrollo capitalista y el desarrollo de acumulación de ganancias en torno a las redes sociodigitales, nos pone una problemática que hay que atender también desde la comunicación, ¿no? No solamente desde la comunicación nos tenemos que preguntar por cuáles son las prácticas que se montan en la comunicación digital y en los medios digitales, sino que también en la comunicación nos tenemos que preocupar por eso que se le ha llamado la economía política de la comunicación. Es decir, ¿quién tiene los medios de producción, ¿no? Ahora los medios de producción digitales. Y aunque la respuesta es mucho más difusa, porque hoy cada quien tenemos una computadora en casa, o muy probablemente todas y todos tengamos una computadora en casa, ¿no? Eh, y tenemos acceso a potencialidades y herramientas que nos permiten hacer cosas que antes, ¿no? En el pasado eran solamente, estaban solamente confinadas a ciertos sectores o a ciertos profesionales o a ciertos colectivos. Hoy tenemos una capacidad ampliada para hacer cosas en Internet y con los propios dispositivos que tenemos en casa. Pero más allá de eso, tenemos que abordar el problema también de cómo las redes sociodigitales, que así como nos permiten, o el Internet en general, no solamente las redes, sino el Internet en general, así como nos dan la posibilidad de ampliar la cuestión de la circulación mediática, ampliar la circulación discursiva, ampliar la generación de procesos de semiosis, es decir, de procesos de generación de significado, ¿no? La posibilidad de construir acontecimientos, como lo estábamos platicando hace un momento, la posibilidad de ver contenidos difíciles de clasificar o clasificados potencialmente en múltiples lugares, en múltiples categorías, ¿no? También son tecnologías que están orientadas y que están basadas en la acumulación de valor y en la circulación de información a cambio de dinero o a cambio de o a cambio de hacer un comercio con lo que estamos poniendo a circular, ¿no? Todo lo que hay, todo lo que circula en Internet circula y es capturado por algoritmos de minería de datos, por algoritmos de Big Data, que van filtrando la información y que justamente generan valor a partir de todo lo que nosotros producimos. Creo que ahí hay una relación bastante curiosa que habría que explorarse, ¿no? En torno a, creo yo hoy, que estamos en un lugar histórico, en un momento espacio-temporal, en un lugar, en un corte histórico, en donde cada vez más ya no solamente es la fuerza de trabajo del cuerpo, ¿no? Ya no solamente es la fuerza de trabajo de quien se para, va a trabajar, genera valor y regresa, ¿no? Sino hoy tendríamos que tener todavía una exigencia mayor en torno a esas cuestiones de redistribución social, porque hoy incluso se genera valor a partir de nuestros deseos, a partir de nuestras búsquedas, a partir de nuestras identidades, ¿no? Nuestras fotos entrenan algoritmos de inteligencia artificial, nuestras preguntas, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras cualidades, lo que hacemos en redes, lo que decimos, lo que hacemos, lo que damos clic, lo que nos interesa, lo que nos gusta. Hoy incluso generamos valor a partir de esas cosas inmateriales que se presentan que se presentan bajo la forma más intangible posible, ¿no? Que son textos, que son nuestras fotos, que son nuestra historia vertida en las redes sociodigitales y vertida en el Internet, ¿no? Aunque creo que ahí nos permite hacer un vínculo muy amplio para una reflexión bastante profunda en torno a cuál es entonces la relación entre el capitalismo y la tecnología digital, las tecnologías digitales, que nos va a permitir, ¿no? Eh, que nos podría permitir, de alguna forma,
llegar a un estadio en donde las cuestiones económicas, al mismo tiempo que pasan por la comunicación digital o por las cuestiones digitales, también responden a las necesidades de los usuarios que están en las redes sociodigitales, porque de ellas y de ellos, de ustedes y de mí, de nosotras y nosotros, se genera valor y se mueve el mundo a partir de esas tecnologías abarcantes, ¿no? Dejo esta relación, dejo esta reflexión como apuntalada para que la desarrollemos de una manera mucho más amplia en la última sesión sincrónica que vamos a tener en enero, ¿no? Ya para ir cerrando este año tranquilas y tranquilos, regresamos en enero con las últimas entregas y con la última sesión sincrónica en donde vamos a hacer una reflexión todavía más amplia en torno a cuál sería el lugar, ¿no? De las relaciones económicas bajo el capitalismo en esta fase digital, ¿no? Que hoy parece sacar valor incluso de lo más intangible que tenemos, incluso nuestras capacidades lingüísticas, de nuestras capacidades perceptivas, de nuestros intereses, de nuestros gustos, de nuestros deseos, de nuestras compras, de nuestras necesidades más intangibles, ¿no? Y cómo se vincula eso con las posibilidades de emancipación o con las posibilidades de sujeción que nos da también el Internet, ¿no? Por eso la última unidad está llamada como utopías y distopías, ¿no? ¿Cuáles son esas utopías que nos permite pensar Internet o que nos ha permitido pensar? Pero al mismo tiempo, ¿cuáles son esas encrucijadas que nos propone el Internet por su propia infraestructura, por su propia forma de funcionar y también por las personas que están llevando a cabo las personas principales que están llevando a cabo el desarrollo de Internet y para dónde lo están llevando? Y cómo esas personas trabajan en conjunto, no sí porque trabajen mano a mano, ¿no? Sino porque responden a lo que ven en línea, es decir, a cómo usamos las redes sociodigitales, ¿no? Entonces, la última unidad vamos a reflexionar sobre todo en esas interrelaciones entre las redes de poder que sostienen el Internet y las prácticas sociales que también se llevan a cabo en y a través de Internet y sacar algunas conclusiones que nos puedan permitir ver hacia el futuro o volver a también hacia nuestro pasado o hacia nuestro propio presente, ¿no? Nos diría Mario Carlón, para poder vislumbrar nuevas relaciones o por lo menos capturar de una manera mucho más precisa cuál es el estado actual de relaciones que se están movilizando a través de las redes sociodigitales, a través de Internet, por Internet y también a pesar de Internet, ¿no? No todo es Internet, sino también a pesar de él y a pesar de las redes, ¿no? Muchas gracias. Con esto me gustaría terminar la sesión. Les agradezco haberse vuelto a conectar después de que la luz aquí nos jugara una mala pasada. Pero bueno, lo bueno es que pudimos regresar y conectarnos y tener nuestra sesión. Y entonces, muchas gracias. Tengan buenas fiestas. Gracias por atender al llamado. Pronto voy a subir esta grabación para que la puedan consultar nuevamente. Y pues nada, seguimos en contacto para cualquier cosa. Gracias, profesor. Muy buena noche a todos. Gracias, Muchas Muchas Rosa. Buenas gracias, gracias, noches. profesor. Que tenga buena noche. muchas gracias por Hasta la luego, sesión, Rosa. Buenas profesor. noches. Hasta luego, Melissa. Hasta luego, Alondra. Buenas noches.